Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro tercer encuentro síncrono del trimestre, que se corresponde en estos momentos. No se ha conectado, no está nadie conectado. Comenzamos a grabar y vamos a dar inicio a este tercer encuentro, que se corresponde con la unidad número 3, perdón, en la unidad número 2, que es ecuaciones diferenciales. Vamos a abrir nuestra página. Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Espero que durante el transcurso de este tiempo que vamos a estar conectados, compartiendo, pueda eh, llegar a participar alguien más. Okay. Bueno, aquí tenemos la página de la universidad. No tengo feedback de si se está oyendo bien ni si se ve bien la página. Ok, recuerden que nosotros estamos ya viendo las ecuaciones diferenciales en el anterior encuentro síncrono. Estuvimos viendo lo que eran los conceptos básicos y de los métodos de resolución de diferenciales, de ecuaciones diferenciales. Estudiamos las diferenciales de variables separables y diferenciales homogéneas. Vamos a revisar hoy rápidamente lo que son las ecuaciones diferenciales exactas y las ecuaciones lineales. Ok, vamos a pasar entonces a nuestra presentación. Ok, espero que se esté viendo. Si tienen alguna duda, pues yo estaré pendiente del chat. Me escriben por el chat y lo aclaramos. Bueno, son las 5:18, vamos a dar continuidad al encuentro. Y bueno, como decía antes, espero que se pueda conectar aquí. Ok, vamos entonces a hacer un repaso rápido de lo que son las ecuaciones diferenciales exactas. Teníamos una expresión diferencial de la forma mxy diferencial de x más nxy diferencial y igual 0, corresponde a una ecuación diferencial exacta. Correspondería a una ecuación diferencial exacta si se cumple. Eh, Recuerden que como estamos trabajando con ecuaciones diferenciales, pues nada, tenemos que ella tiene que estar definida en una región R del plano XY, y si esta ecuación corresponde a la diferencial total de alguna función, nosotros podemos decir que es una ecuación diferencial exacta. ¿Ok? Mm, ¿Cómo lo vamos a saber? Vamos a hacerlo, explicarlo con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos esta ecuación diferencial, x cuadrado y cubo diferencial de x más x cubo y cuadrado diferencial de y igual a 0. Para saber si ella corresponde, bueno, yo les aconsejo siempre, y empecé a revisar las actividades sumativas 2 y veo que yo sé por qué lo hacen, pero yo les recomiendo que cuando empiecen a revisar una ecuación diferencial, el primer paso es ver si es una ecuación diferencial de variables separadas. A veces una ecuación diferencial que es de variables separadas me la resuelven como una ecuación diferencial lineal. Eso es un error. Primero, porque da mucho más trabajo. Y segundo, porque ustedes no están adquiriendo los conocimientos básicos, pues, que es lo importante, que tengan la claridad mental de ir viendo y aprendiendo a distinguir las ecuaciones diferenciales. Después se pasan directo a las ecuaciones diferenciales exactas o se pasan directo a las lineales. Eso es un error. Primero debemos ver si es de variables separables, después si es homogénea, si no es homogénea exacta. Y si no es exacta, entonces ya sí, bueno, podemos ver si es reducible homogénea y eh, si no, pasamos entonces a las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Ok? Bueno, continúo. Entonces, el criterio para determinar si una ecuación diferencial es exacta es aplicar ese teorema que nos indica que si tenemos m de xy, que sería el diferencial de x, y m de xy, que correspondería al diferencial de y, en que sean continuas, que sean funciones continuas, con derivadas parciales de primer orden, que esas derivadas también sean continuas en el plano, en una región del plano XY. Entonces, la condición necesaria y suficiente es que la derivada de m con respecto a y sea igual a la derivada de n con respecto a x. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos x cuadrado y cubo diferencial de x más x cubo y cuadrado diferencial de y igual 0. Entonces, identificamos quién es
m de xy, que sería el diferencial de xy, e identificamos n de xy que correspondería al diferencial de y. Y ahora vamos a derivar. Vamos a derivar, no a colocar la resultante de lo que debería ser la derivada. Hacemos la derivación como yo la hice aquí. Si yo derivo de m de xy, que es x cuadrado y cubo, lo derivo con respecto a y, entonces, ¿qué sucede? Que como estoy derivando con respecto a y, la x es una constante. Entonces, cuando voy a derivar, me queda x cuadrado como una constante por la derivada de y cubo, y la derivada de y cubo es 3y cuadrado. No es que yo voy a poner directamente 3x cuadrado y cuadrado. Expliquen cómo se deriva. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a derivar, a hallar la derivada de n de xy con respecto a y, con respecto a x, ¿ok? Esta es la derivada de y, entonces vamos a derivarla con respecto a x. Entonces, como es x cuadrado y cubo y vamos a derivar con respecto a x, entonces en este caso, quien es constante es la y. Entonces tenemos y cuadrado por la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado. Entonces lo reordenamos y nos queda 3x cuadrado y cuadrado, nos quedan iguales, por lo tanto, estamos en presencia de una ecuación diferencial exacta. Ahora vamos a resolverla. Pasemos al siguiente paso. ¿Cómo resolvemos una ecuación diferencial exacta? El primer paso que ya vimos es demostrar que las derivadas de m con respecto a y y la derivada de m con respecto a x son iguales. Entonces, si esto se cumple, podemos decir que existe o existir una función f de x y para la cual la derivada con respecto a x de esta función, que es la que vamos a obtener, es 2xy, que es lo que tenemos acá, y la derivada con respecto a y va a ser x cuadrado menos 1. Entonces vamos a continuar hallándola. Ok, ¿cómo la llamo? Entonces, integramos cualquiera de las dos. Podemos integrar cualquiera de las dos. Vamos a hacerlo en orden y vamos a comenzar integrando por la derivada de, vamos a integrar m de x y diferencial de x, entonces lo integramos con respecto a x, ¿ok? Con diferencial de x. Entonces, como estamos integrando con respecto a x, el 2 y la y son constantes, lo sacamos de la integral y nos queda x diferencial de y. Ok, algunos de ustedes hacen esto y me ponen de una vez x cuadrado. ¿Qué? No, 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 no. Aquí yo se lo resuelvo. Igualito me lo van a resolver ustedes. Tenemos 2y y la derivada de x es x cuadrado sobre 2 más gy, porque vamos a tener una derivada con respecto a y, una función con respecto a y. Ok. Entonces nos quedaría, simplificamos el 2 y nos queda, a ver chicos, cuando no hacen todos los pasos, sino que hacen eso que yo les estoy diciendo, que le colocan directamente el resultado, les quito puntos. Por eso se lo digo, porque en todas partes, en el ejercicio, en la rúbrica, en todas partes yo les digo que tienen que hacer el paso a paso. Si no hacen el paso a paso, pierden puntos. Ok, okay, entonces vamos a continuar. Derivamos, integramos, ¿verdad? Al integrar nos dio x cuadrado y más g de y. Perfecto. Entonces, si tenemos el tercer paso que sería, vamos a derivar esta nueva función con respecto a y para encontrar la derivada de y que tenemos en la ecuación diferencial. Entonces, tomamos f de xy, que debería ser esta, ¿verdad? Tenemos que esto es f de xy y lo vamos a derivar con respecto a y. Ok, x cuadrado y derivado con respecto a y, x cuadrado es como si es una constante, es como si fuera un número, 2 y me queda x cuadrado. La derivada de y es 1, entonces me queda x cuadrado por 1. Más la derivada de esto con respecto a y sería y, g' de y. Perfecto. Entonces ahora comparamos esto que obtuvimos aquí, lo vamos a comparar con nuestra n de xy, porque estamos obteniendo n de xy. ¿Ok? Luego la derivada de y que no tenemos en nuestra ecuación diferencial. Cuando lo comparamos, el x cuadrado simplificamos y nos queda que g' de y es igual a menos 1. ¿Cierto? Entonces, si esto es g' de y, yo estoy buscando mi ecuación diferencial. Entonces tengo que hallar g de y. Para hallar g de y, integro g' de y. La integro, no es que pongo el resultado directo tampoco. Entonces me queda la integral de g' de y diferencial de y es igual a em, en este caso, menos 1 era g' de y, ¿verdad? Entonces sería menos 1 diferencial de y, sacamos el menos 1, factor,
fuera de la integral y la integral de diferencial de y es y, nos queda que es menos y. Ahora ya tenemos cuánto es g de y teníamos también nuestra ecuación. Sustituimos en nuestra ecuación g de y por el valor que acabamos de obtener y ya tendríamos nuestra integral. G de y era menos y, entonces sustituimos x cuadrado y más g de y, es x cuadrado menos y más c, igual a c. Pues cuando nosotros integramos siempre, pues vamos a tener en cualquiera de las dos integrales, vamos a tener el c más c. Ok, entonces despejamos la y. Hemos dicho que siempre debemos tratar de dejarla, siempre que se pueda, por supuesto, vamos a tratar de dejar la y o la función expresada de forma explícita. Entonces, en este caso se puede, saquemos factor común y después despejamos la y obtenemos nuestra ecuación. Ya tenemos nuestra ecuación diferencial resuelta. Esta es la función que derivada con respecto a x más con respecto a y, así que su derivada total nos daría la ecuación diferencial que obtuvimos anteriormente. Ok, entonces recuerden que en el aula tenemos las reducibles homogéneas que no las hemos podido ver aquí, ni nos dará tiempo porque tenemos tiempos cortos, tenemos las exactas, tenemos todas las demás, ¿ok? Bueno, déjenme chequear a ver si alguien se ha podido conectar. Nadie, no tenemos a nadie presente. Entonces, bueno, estas serían las ecuaciones diferenciales que vimos mm, exactas, cómo resolverlas. Vamos a pasar ahora a ver cómo resolvemos las ecuaciones diferenciales lineales. Ok, vuelvo y repito. No se debe comenzar una ecuación diferencial yendo directamente a las lineales. Se debe revisar primero si es de los otros tipos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la forma de una ecuación diferencial lineal de orden n? Esta sería la forma de una ecuación, la forma general de una ecuación diferencial lineal de orden n. Ellas se caracterizan porque la variable dependiente y, junto con todas sus derivadas, van a ser siempre de primer grado, es decir, la potencia de los términos en y va a ser 1. Y los coeficientes van a depender solo de la variable independiente x. Entonces, si n1, si n es igual a 1, lo sustituimos acá y vamos a obtener que esta es la forma típica de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Diferencial de y sobre x más p de x por y es igual a f de x. Ok. Si escribimos la ecuación, aquí tenemos la ecuación, si la escribimos despejando diferencial de y sobre x, f de x menos p de x y, pasamos el p de x y restando al otro lado de la ecuación porque estaba sumando, podemos separar los diferenciales, ¿ok? Entonces nos quedaría, pasamos el diferencial de x multiplicando al otro lado de la ecuación porque está dividiendo en la primera parte, y nos queda que el diferencial de y es más f de x menos p de x y el diferencial de x igual a 0. Fíjense, las ecuaciones lineales tienen la propiedad de que siempre vamos a poder encontrar una función mu de x tal que al multiplicar la ecuación diferencial por mu de x vamos a obtener una ecuación diferencial exacta. Ok, si yo multiplico, entonces ya despejé mi ecuación, la multiplico todo por mu de y, suponiendo que mu de y es mi eh, función, y voy a obtener una ecuación diferencial exacta. Ok, vamos a ver cómo obtenemos ese mu de y qué es lo que llamamos factor integrante y cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal. Para resolver una ecuación diferencial lineal, lo primero que hacemos es que el coeficiente de y' de la diferencial de y con respecto a x sea igual a la unidad. Después, el segundo paso sería hallar el factor integrante y multiplicamos toda la ecuación por él. El factor integrante es e elevado a la integral de p de x diferencial de x. No es e por la integral de p de x diferencial de x. E elevado a la p de x. La integral es la potencia de e. El primer miembro de la ecuación, es decir, cuando yo hallo el factor integrante y multiplico toda mi ecuación por mi factor integrante, fíjense que yo tengo acá mi factor integrante. Aquí multipliqué mi ecuación por el factor integrante, ¿verdad? Multiplico el primer término, el segundo término por el factor integrante. Entonces, yo voy a
a ver, a darme cuenta, pero lo tengo que demostrar, que el primer miembro de la ecuación, que aquí tengo solamente el primer miembro de la ecuación multiplicado, ese primer miembro de la ecuación debería ser la derivada del producto del factor integrante por la variable dependiente, es decir, el factor integrante por la variable dependiente me eh, debería darme igual a la derivada de el primer miembro de la ecuación debería ser la derivada del producto del factor integrante por la variable dependiente. Pero eso no es que yo tomo lo que me quedó y digo, ah, esto es igual a esto. No, es que yo demuestro que eso es igual a eso, porque, a ver, aquí nadie es un genio, o bueno, y si son un genio igualito lo tenemos que demostrar, pues puede que tenga algún genio entre nosotros, pero tengo que expresar todo correctamente. Yo tengo que demostrarlo para estar seguro que no me he equivocado. Entonces, vamos a cuando es decir, si es ese término sería la derivada del factor integrante por el, la variable dependiente. Entonces, después que lo obtenemos, si ya lo hemos demostrado, integramos ambos miembros de la ecuación y obtenemos eh, nuestro resultado, nuestra función que andamos buscando, que es la función que derivada me va a dar, con su derivada total, me va a dar la ecuación diferencial con la que estoy trabajando. Entonces aquí tenemos un ejemplo, vamos a resolverlo paso a paso. Ok, el ejemplo que tenemos aquí, ok, el ejemplo que tenemos aquí nos dice que x diferencial de y sobre diferencial de y con respecto a x menos 4x es igual a x a la 6 por e a la x. Ok, entonces, ¿qué dijimos? El primer paso era tratar de, fíjense que esta expresión se parece a la forma general de la ecuación que dijimos que era diferencial de y con respecto a x, déjenme copiarla, más p de xy igual a f de x. Entonces, esta expresión que teníamos acá es, se parece. Pero ¿qué pasa? No tengo el diferencial de y con respecto a x solo, está multiplicado por x. Entonces, ¿cuál sería mi primer paso? Vamos a tratar de dejar el diferencial de y con respecto a x solo. Vamos a dividir todo por x. Entonces, dividimos todo por x, ¿verdad? X diferencial de y sobre x diferencial de x menos 4y sobre x es igual a x a la 6 y a la x sobre x. Simplificamos y nos queda diferencial de y sobre x menos 4y sobre x igual a x a la 5 por e a la x. Ok. Entonces, ahora sí podemos decir que se corresponde con la forma general, ¿ok? Tenemos diferencial de y sobre x más, si yo separo esta y aquí como lo puse aquí, menos, me quedaría menos 4x por y, 4x sería, menos 4x sería el p de x por y, igual a f de x, que este es una función que es solo de x. Ok, entonces continuamos y ahora vamos a identificar quién es p de x y quién es f de x o q de x, lo podemos llamar también q de x. Entonces, P de X sería lo que multiplica a la Y. Me vengo a mi fórmula y me queda que P de X por Y sería menos 4XY, de donde, que es este término, ¿verdad? Este término que tenemos aquí, acá de P de XY es este en este caso, y entonces sería menos 4X por Y. Como yo lo que quiero identificar es P de X solo, quitamos la Y, me queda que es menos 4X. Ok. Y mi f de x, pues es el término que tenemos del otro lado de la ecuación, que x a la 5 por e a la x. Continuamos. Entonces, vamos a ver cómo obtenemos el factor integrante. Ya dijimos que p de x es menos 4x y f de x es x a la 5 por e a la x. Nosotros tenemos que nuestro factor integrante dijimos que era e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Ya tenemos p de x, que es esto acá. Entonces es e elevado a la menos 4x diferencial de x. Perfecto. Entonces ahora vamos a integrar, hacer la integral. Sería e elevado. El menos 4 es eh, una constante. Lo sacamos de la integral y nos queda menos 4 por diferencial de x sobre x.
la integral del diferencial de x sobre x, sabemos que la derivada del neperiano de x es diferencial de x sobre x, entonces la integral del diferencial de x sobre x es el neperiano de x. Entonces nos queda que el factor integrante nos va quedando e a la menos 4 por el neperiano de x, que sería e a la neperiano de x a la menos 4. Recuerden las propiedades de los logaritmos. Repásense las propiedades de los logaritmos. ¿Ok? Tenemos además que en función del concepto de lo que es el neperiano, recuerden que el neperiano es el logaritmo en base e de, en base e, pues, cuando utilizamos la base e, acuérdense que generalmente hay diferentes tipos de logaritmos, logaritmo en base decimal, logaritmo en base e. El neperiano es cuando tenemos la base con la que estamos trabajando, es la e. Entonces, sabemos que cuando e elevado a neperiano de x a la menos 4 es igual a e elevado al logaritmo en base de x a la menos 4. Como la base es e y esto está elevado a e, nosotros podemos llegar a la conclusión de que esto es igual a menos 4. X a la menos 4. Perdón. Entonces, yo puedo decir que es x a la menos 4. De esa forma tenemos ya que el factor integrante que obtuvimos es x elevado a la menos 4. Continuamos. Entonces, si el factor integrante ya lo obtuve y es x a la menos 4, es x a la menos 4, entonces vamos a multiplicar toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Nosotros teníamos que nuestra ecuación diferencial es diferencial de y con respecto a x menos 4 sobre x por y es igual a x a la 5 por e a la x. Entonces, si multiplicamos todo por x a la menos 4, aquí tenemos la ecuación diferencial, la multiplicamos por x a la menos 4, vamos a multiplicar cada uno de sus términos. Queda x a la menos 4 por diferencial de y con respecto a x, menos x a la menos 4 por 4 sobre x por y, igual a x a la menos 4, x a la 5, e a la x. Entonces ahora resolvemos lo que tenemos acá. X a la menos 4 sobre x sería menos 4 menos 1. Recuerden que para multiplicar potencia igual base se copia la base, se suman los exponentes. Esta x es como si fuera x a la menos 1, menos 4 menos 1 es menos 5, ¿ok? Y después x a la menos 4 por x a la menos 5, por x a la 5 sería menos 4 más 5 es 1, me queda x por e a la x. Entonces, nuestra ecuación diferencial nos está quedando x a la menos 4 o 1 sobre x a la 4 diferencial de y con respecto a x, menos 4x a la menos 5 es igual a, por y, perdón, es igual a x por e a la x. Ok, ya multiplicamos toda nuestra ecuación diferencial por el factor integrante. Ahora vamos a ver. Nosotros habíamos dicho que el primero, si nosotros estamos trabajando en este orden y estamos colocando el f de x del otro lado de la ecuación, yo puedo decir que esta parte de la ecuación que tengo acá debería ser o debería corresponder a la derivada del producto del factor integrante, que es x a la menos 4, por la variable independiente. Entonces yo tomo y demuestro que la derivada de el factor integrante multiplicado por y, que en este caso es la variable independiente, tengo que demostrar que corresponde a esto que está aquí. Si corresponde a esto que está aquí, yo esto lo puedo sustituir por esto. ¿Ok? Para que esto sea cierto, yo tengo que demuestro que esto corresponde a la derivada de esto y entonces lo puedo sustituir. No sustituirlo así nomás. ¿Ok? Entonces vamos a derivar. Tenemos la derivada con respecto a x de aquí a la menos 4 por y. Perfecto, esto es un producto, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces me queda la derivada de x a la menos 4 sería menos 4 por x a la menos 4 menos 1, que sería menos 5, por el segundo término sin derivar sería por y, más el primer término que es x a la menos 4 por la derivada del segundo. La derivada de y sería derivada de y con respecto a x. Entonces, me queda. Vamos a chequear esto, compararlo con. Vamos a comparar esto con lo que obtuve aquí, ¿ok? Entonces, sería. Fíjense, el primer término es x a la menos 4 por la derivada. Aquí lo tengo. X a la menos 4 por la derivada, ¿ok? Este es el segundo término que aquí lo tenemos de primero. Después el otro término es menos 4 por x a la menos 5 por y. Este término lo tenemos acá.
Entonces, yo sí puedo decir en este caso que esto que yo tengo acá lo puedo sustituir por este valor. Entonces, ¿cómo queda mi ecuación diferencial? Me queda la derivada con respecto a x de x a la menos 4 por y es igual a x por e a la x. Continuamos. Si tienen dudas, pues nada, será por el aula virtual, por el foro de dudas. Perfecto, entonces, si yo tengo que la derivada con respecto a x, que es menos 4 de x a la menos 4 por y es igual a x por e a la y, el siguiente paso sería integrar los dos términos de mi ecuación diferencial. Si vamos a integrar estos dos términos de la ecuación diferencial, que es lo que tenemos acá, si yo integro, al integrar la derivada de esto, pues va a ser realmente, es decir, si yo integro la derivada de esto, pues me va a dar esto. Perfecto. Eso es muy sencillo ahora después que lo demostramos. Y eso va a ser la integral de x por e a x. ¿Qué nos queda ahorita? Integrar esta segunda parte de mi ecuación. Entonces, vamos a resolverla acá. Tenemos que es un producto, lo podemos integrar por partes. Yo hago u igual a x, diferencial de u, diferencial de x. Entonces, si hago diferencial de b igual a e a la x, diferencial de x, pues aquí sí podemos saber, sabemos que la derivada de e a la x es e a la x, la integral de e a la x es e a la x, entonces podemos hacerlo directamente. Entonces, u por b, que sería x por e a la x, ¿dónde está aquí? X por e a la x, ¿verdad? Más la integral menos la integral de b por diferencial de u. Entonces sería, recuerden, la integral por partes es la integral de u, diferencial de b es u por b menos la integral de b por diferencial de u. Entonces, la integral de b es e a la x por diferencial de u, que es diferencial de x, me queda la integral de x diferencial de x, que es directamente e a la x. Esto es más. Entonces, no, esto es menos. Ya. Ok, entonces e a la x diferencial de x. Entonces yo tengo que x a la menos 4 por y es igual a x por e a la x más la integral de e a la x por diferencial de x. Y la integral de e a la x es a la e a la x otra vez. Entonces lo tenemos acá. Esta es mi ecuación diferencial ya obtenida. Entonces, este es el resultado que obtuve. Vamos a tratar de reacomodarlo, a ver si la podemos llevar a eh, una función explícita. Entonces, dividimos para que nos quede y. De este lado tenemos puro x, ¿verdad? Entonces, como de este lado tenemos puro x, simplemente podemos despejar la y con facilidad. ¿Qué hacemos? Dividimos todo por x a la menos 4. Entonces, x a la menos 4 entre x a la menos 4, esto se nos va. Aquí nos queda x1 menos 4, nos queda 5 por e a la x. Y después e a la x por x a la menos 4 lo pasamos al numerador de la fracción, le cambiamos el signo a la potencia, me queda x a la 4 por e a la x, más x a la 4 por c. Y aquí tendríamos nuestra ecuación diferencial resuelta ya. Esta sería la función que cuando yo le hago sus derivadas, yo voy a obtener, es la función que me dio a mí esta ecuación diferencial que queríamos resolver. ¿Tá? Esta ecuación diferencial tenemos que se corresponde con este resultado. Bueno, eh, veo que no se ha podido conectar nadie. Chequeado, exacto, no tengo a nadie chequeado. Espero que se haya habido. Espero que se haya visto. Exactamente. Entonces les recuerdo que tenemos nosotros con ejemplos, con ejercicios que pueden practicar en el aula. Vamos entonces por los momentos entonces a dar por finalizado el encuentro síncrono de hoy. Recuerden que la semana que viene tenemos la actividad sumativa 3 que se corresponde con esta unidad. Vamos a pasar a ver la unidad, con esta unidad de ecuaciones diferenciales. Ya vimos unas ecuaciones diferenciales, entonces recuerden que tenemos que conocerlas todas, repasen Bernoulli, porque yo aquí no tengo tiempo para explicarles todo.
Y si tienen alguna duda, Bernoulli, etcétera. Si tienen alguna duda, la plantean por el correo del aula o el foro de dudas del aula en donde podemos participar todos. Entonces, vamos a finalizar nuestra reunión de hoy. Voy a dejar de compartir y vamos entonces a dar por finalizada la reunión de hoy. Que tengan buenas tardes y nos encontramos en el próximo encuentro o por el aula. ¿Ok? Hasta pronto. Que tengan una feliz tarde.